Bienvenidos a ADN Sostenible. Este es el espacio donde exploraremos cómo vivir en armonía con nuestro planeta y con nosotros mismos. Aquí no solo hablamos de sostenibilidad, la vivimos. Si estás listo para descubrir cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y cómo cuidar del entorno puede transformar tu vida, estás en el lugar indicado. Prepárate para conectar, aprender y crecer en este viaje hacia un mundo más sostenible y consciente. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Sostenible. Hoy vamos a hablar de el arte y la sostenibilidad. El arte nos habla en lenguajes que no siempre entendemos a primera vista. Hoy en ADN Sostenible vamos a explorar una obra que nos invita a mirar más allá de lo visible, a descubrir la belleza en la transformación, en lo efímero y en lo que nos une como seres humanos y parte de la naturaleza. Nuestra invitada Ana Davis acaba de presentar su increíble obra Somos We Are en Artbo 2024, una pieza que combina seda y pelo, materiales que, como la vida misma, están destinados a transformarse y desaparecer, pero que en su esencia guardan algo profundo, un código genético, un lazo que compartimos todos. Anita, qué gusto tenerte por acá, súper bienvenida a este espacio. No, Pau, muchas gracias pues me encanta como la idea de empezar como a hablar desde lugares distintos que al final nos unen, ¿no? Es decir, yo llevo, y además que es el proyecto tuyo que es fabuloso, que se llama Symbiotic, yo tengo un proyecto anterior que se llama Relaciones Simbióticas, que también es precisamente un poquito hablar de esas conexiones infinitas de la naturaleza, lo humano y lo no humano, ¿no? Que la brecha no es tan grande, sino que al final es muy corta, ¿no? Entonces, gracias por eso y me parece increíble poder hablar contigo. Anita es una artista cuyo trabajo fusiona lo biológico y lo simbólico, como les estaba contando, a través de esos materiales. Cuéntanos, Anita, hoy queremos hablar un poquito más de esa obra. Cuéntanos un poquito de ti, qué te llevó a combinar como estos temas y encontrar también como en los residuos, en esos materiales inusuales, eh, ese, ese, ese gusto y como ese switch tan distinto que no lo tienen muchos artistas. Bueno, mira, de esencia yo soy una persona obsesiva, soy una persona recolectora con sentido, obviamente yo no recolecto por recolectar, y siempre es como ese detenerse en mirar en esa materialidad que de alguna manera simbólicamente nos dice cosas, ¿no? Importantes. Entonces, este proyecto en específico del que estamos hablando, que se llama Somos, es un proyecto de largo aliento que llevo trabajando durante los últimos 3 años. Es una recolección de cabello humano. Obviamente yo no voy por peluquerías recolectando porque sí, sino que recolecto con sentido, que eso era lo que te decía. Entonces es recolección del pelo de mi mamá, de mis hijas y de mis amigas durante 3 años. Además hay todo un sentido del afecto, de yo te lo recolecté durante 2 semanas, mira aquí te tengo un poquito, cuando me cepillo te lo estoy teniendo. Además es también una pregunta para la otra persona que me lo va a donar, es un ritual que se genera, como una conexión bilateral que se genera entre dos personas. Entonces, el pelo de por sí tiene como una carga biológica, un ADN profundo que de alguna manera conectan y nos conecta, ¿no? Entonces ese era como un poco como el objetivo principal. Después de 3 años de recolectar, entonces obviamente era, ¿y ahora cómo genero un colectivo específico? Entonces el nombre Somos viene de un escrito de Pablo Neruda, donde él habla de los muchos que somos al mismo tiempo, somos muchos al mismo tiempo, no somos uno, somos variedad de emociones, somos hoy por la mañana soy una persona, por la tarde otra, actúo de esta forma, o sea, somos mil posibilidades de conexiones infinitas. Entonces el nombre Somos, primero las dos piezas, las de los capullos de seda como el pelo, se llaman Somos, porque Somos es un palíndrome, es una palabra que se lee al derecho y al revés, es decir, que se encierra en sí misma. Yo no estoy hablando del infinito absoluto, ¿no? Sino de un grupo específico, colectivo, que me acompaña y que genera ese tipo de conexiones.
Entonces, y fuera de eso, cada pieza, el Somos tiene una tipografía diferente, precisamente para acentuar esa diferencia, aunque al final somos lo mismo, ¿no? Eh, y lo que más me parecía lindo era como resignificar esos materiales, es decir, hay una especie en todos mis proyectos de reciclaje, porque yo de todas maneras recolecto durante 3 años. Además, son materiales que hablan del cuerpo, que tienen por ejemplo, el proyecto anterior, Relaciones Simbióticas, es la recolección de paños desmaquilladores de mujeres, que recolecto durante 3 años, donde está en la impronta del ADN, donde está la suciedad, el paso del día, lo que ha pasado. Y también lo conecto no solo con el pelo que me han donado durante muchos años, sino también hay cosas que se me van cruzando, lo humano y lo no humano. Entonces, por ejemplo, en la pandemia estuve en una finca, tenía un samán enfrente, que es el árbol de la lluvia, ahí vivían 45 iguanas. Es como detener el tiempo un poco y esos procesos de transformación con la observación y con lo que yo llamo como el paisaje somático, cómo el cuerpo puede somatizar ante el encuentro de estas como procesos naturales. Entonces empecé a ver que las iguanas cambian de piel una vez al mes y cuando menos me di cuenta, todo mi paisaje está lleno de estas pieles, de esta epidermis, que lo que habla es precisamente de transformación positiva, es decir, de vida, de oxigenación del cuerpo. Entonces dije, ok, entonces voy a empezar a recolectar todas estas pieles de iguana, más lo humano que ya venía recolectando, y por qué no hacemos una unión de todos esos cuerpos y hablamos que la conectividad también está en lo humano y lo no humano, y no solo ver como esa desconexión que tenemos o yo digo que eso se llama, cuando tenemos dos lenguajes, pensamos que somos dos lenguajes distintos, ¿no? La humana y la no humana, cuando hablo de la naturaleza y del humano. Entonces empecé a unir todos estos materiales y al final se transformaron como una especie de criaturas, ¿no? Un nuevo ecosistema en donde es posible generar conexiones de diferentes lugares, porque al final pues son conexiones infinitas y poder detener un poco como los procesos biológicos que son efímeros, al final son materiales donde se puede evidenciar la impermanencia, ¿no? Estos como cambios continuos, estas transformaciones permanentes, que nada es para siempre, ¿no? Entonces, es de alguna manera estos ecosistemas gigantes que me invento donde se generan preguntas, de dónde viene esta materialidad, se puede reutilizar para generar preguntas sobre las conexiones que existen entre lo humano y lo no humano, ¿no? Me encanta cómo podemos ver ahí, me voy a traer varias cositas que escuché, y es cómo esa palabra somos, y es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo que inicia y termina con esa transformación de lo que somos, de lo que nos venimos transformando, y esto nos lleva también a ver cómo la sostenibilidad está ahí presente también entre esa conexión naturaleza que es todo lo que somos, y me gusta mucho porque nos permite ver que la sostenibilidad no solamente está en lo corporativo, la sostenibilidad no solamente es un concepto allá lejano, sino que la sostenibilidad también la podemos ver en el arte, la sostenibilidad también la podemos ver en esa observación de la naturaleza, en cómo esa naturaleza nos enseña de todos esos ciclos y nos enseña también la forma de cómo relacionarnos de una mejor manera con esos ciclos, cómo también transformarnos, cómo ser parte también de esos ciclos. Cuéntanos ahí, de acuerdo a todo esto que nos vienes comentando, ¿cómo influye esto, estos materiales y todo esto en tu proceso creativo? ¿Y cómo crees que ese uso de materiales puede ser una expresión de sostenibilidad en el arte? Pues mira, es que es más, estaba haciendo hace poquito un ejercicio, porque como yo soy recolectora, estaba haciendo hace poquito un ejercicio arreglando aquí mi taller y yo creo que una de las primeras preguntas que fueron muy bonitas es porque yo voy mucho a los llanos y estoy muy en contacto con Orocue, que es en la Orinoquía. Entonces todos esos procesos naturales me encantan y yo llevo recolectando muchos años nidos. Y los últimos nidos que he estado recolectando que me han apasionado es esa posibilidad tan increíble que tienen los animales, por ejemplo, para entender cómo reciclar para poder sobrevivir.
Entonces son nidos, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Que de pronto es un proyecto siguiente va a ser así, no lo sé. Son nidos que tú ves que ya está instaurado el plástico, ya está instaurado pedazos de tapas, de tapitas, están instaurados pedazos de piel, como sí, de cosas plásticas, de materiales que van encontrando por todos lados. Entonces, al final, estos nidos se transforman en una fusión entre lo sintético y lo no sintético, entre lo natural que van encontrando. Entonces, es como esta posibilidad de reciclar, de reutilizar para poder generar, para poder seguir con sus procesos naturales, sin generarle resistencia a una realidad que es que tenemos desechos. Esto está sucediendo en la naturaleza, nos los encontramos en todos lados. Entonces, es como si los animales pueden hacerlo, ¿sí me entiendes? Si Como ellos nosotros no. pueden, ¿cómo nosotros no? Entonces, obviamente yo lo hago desde un lugar mucho más simbólico y lo hago desde un lugar artístico, pero se genera la misma pregunta. ¿Estos materiales pueden convivir? O sea, estos materiales pueden generar un algo distinto, un ecosistema distinto, una posibilidad de vida, de evolución y de transformación futura que muchas veces no la vemos. Entonces, estoy dando el ejemplo con un nido, pero tengo 500 nidos en este momento en que si tú los ves tienen colores amarillos, verdes, rosados, plásticos, cintas de colores, plumas que encuentran por todos lados, palitos que encuentran por todos lados y al final el nido existe, al final hay vida, al final hay evolución y hay transformación. Entonces, todas estas como procesos que suceden en la naturaleza son los que te dicen, mira, es posible que tú desde el arte puedas hablar un poquito de eso, ¿no? Claro, es muy extraño cuando tú ves una instalación mía en que ves paños desmaquilladores, pelo humano, iguana, y ahora pues obviamente los capullos o el pelo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y estos materiales, pero son materiales también que hablan de lo mismo, ¿no? De residuos, de desechos, de lo finito, ¿no? Porque al final son materiales que, por ejemplo, yo recojo la iguana, pero si yo hubiera dejado la iguana ahí, seguramente se lo traga la tierra, seguramente con los micenios hay líquidos y cosas que se van conectando unas con otras. Ya sabemos que los micenios tienen la capacidad, es como una tecnología análoga, ¿no? Es La naturaleza impresionante, ¿no? es una tecnología análoga, ¿no? Entonces, ¿cómo Contémosle permitir? a alguien que no haya escuchado nunca esa palabra, ¿qué es el micelio? Porque el micelio es toda esa red que está conectada de todos los honguitos que están bajo la tierra, ¿no? Sí, eso es como todo el sistema, la circulación, ¿no? Entonces, pues, o sea, miremoslo un poco como en la anatomía humana, ¿no? Expandida, ¿no? Es como esta circulación que permite saber dónde hay, por ejemplo, un hueco, un faltante. Entonces yo te entrego a ti, pero tú le das acá, entonces esta raíz le entrega, ay, aquí hay un problema porque le está faltando algo, se rompió, entonces yo te lo entrego, pero tú me das. Entonces es un sistema de colectividad y conectividad y es muy amoroso si tú lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Es muy afectivo y muy vinculativo, ¿no? Eh, de hecho, yo me he estado leyendo una cantidad de libros sobre la inteligencia en la naturaleza, esa capacidad, porque siempre decimos que la naturaleza es intuitiva, reacciona de forma intuitiva, sí, obviamente si la raíz se rompe, entonces tiene que generar una serie de transformaciones para poder seguir viviendo, pero es que no es tan así, ¿no? Es más, qué decisiones cuando las raíces o una planta tiene que tomar decisiones, pues ya está instaurada la inteligencia, ¿no? Es decir, qué paso a seguir, pero tengo que pensarlo, ¿no? Pero como no tienen células y no están compuestas anatómicamente como el humano, es como si estuviéramos hablando de un bilingüismo, ¿no? Como dos lenguajes completamente distintos, que ese ha sido nuestra desconexión profunda y sobre todo ahorita con todo el tema de los indígenas, tenemos un bilingüismo muy grande, hablamos dos idiomas, entonces, ¿cómo nos paramos en el centro? ¿Qué hacemos para poder eh, entender el idioma del otro y el otro el mío, ¿no? ¿Cómo nos paramos en el centro para permitir esa conversación, ¿no? Creo que me fui por otro lado, pero bueno. No, 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 pero maravilloso, maravilloso porque por ahí también va la sostenibilidad de cómo logramos
trabajar en colectivo, de cómo logramos instaurar precisamente esas comunicaciones que nos permitan apoyarnos, que como decías, como el micelio, también permitan identificar dónde están esos huecos y qué necesitamos hacer para poder ayudar a que ese tipo de cosas no sucedan. Eso también hace parte de esa sostenibilidad. Y me gusta mucho lo que nos dices en términos de cómo el arte también tiene ese papel de hacernos reflexionar sobre ese impacto que estamos teniendo en el mundo. Cuando las personas llegan a tu obra, en este caso a las relaciones simbióticas como a la que has presentado ahora, ¿qué esperas tú que la gente empiece a reflexionar a partir de esto que estás compartiendo? Para mí lo más importante es que empiece a haber una reflexión sobre qué es un colectivo, qué es un grupo específico, no somos individuales. Es decir, cuando la gente ve ese ecosistema que te digo, de estas criaturas hechas de todos estos residuos, muchas personas que me han colaborado me dicen, ¿dónde estoy? Pues es que ya no estás tú solo, ¿me entiendes? Si este es tu En todo. pañito, este es tu pelo, por lo mismo, por ejemplo, para la pieza del pelo, ¿no? Mis amigas, ¿dónde estoy? Yo le dije, búscate, pero ya eres un colectivo. Entonces empieza a generarse la pregunta de dónde, hasta dónde, qué es la individualidad y qué es el colectivo cuando yo genero esa forma de verse dentro de un grupo específico, ¿no? Claro, porque es que te estoy hablando de recolecciones de 3 años, en donde los pañitos húmedos al final, estos como sellos, estas máscaras que se generan, estos residuos del maquillaje, de la sombra, el pelo, ya al final, pues no importa dónde estás, ¿no? No importa si estás al lado derecho, al lado izquierdo, colgado arriba, abajo, en el piso, porque al final ya se genera es una instalación completa que habla de un colectivo y de un ecosistema, que yo lo llamo ecosistema porque sí es un poco metafórico y poético, porque pues es un colectivo que podríamos decir que va a ser efímero en el futuro, pero que de alguna manera es vital, ¿no? Está hablando de vida, está hablando de, sí, de, más que de la vida que de la muerte, ¿no? Entonces, todas estas reflexiones a mí me encantan. Por ejemplo, un poco, yo estudio un poco a Frankenstein, ¿no? Frankenstein, estamos hablando de un cuerpo hecho de fragmentos que, que se crea para vivir en una sociedad que de pronto la sociedad no está lista para entender este cuerpo híbrido lleno de pedacitos de diferentes cosas, ¿no? Entonces, como generar la pregunta, ok, esto pueden ser unas criaturas, unos Frankenstein de residuos, de reciclaje, en donde existe la posibilidad de que existan, no van a existir, pero son criaturas. ¿Qué es una criatura? Por eso les puse criatura. Las criaturas son indecibles, no son clasificables y están dentro de la ficción, o sea, se parecen a muchas cosas que no son. Y cuando tú hablas de la palabra trans, fíjate, mírala por ahorita con todo lo que está pasando de lo transgénero y de todo, es una palabra donde está implícita la transformación, ¿no? Transformación, Y, así y, a es. mí, y a mí eso me parece muy lindo y oír hablar, por ejemplo, a Brigitte Baptiste cuando habla de lo queer en la naturaleza. Es muy bello porque precisamente ella habla de lo que estamos hablando, de esa posibilidad de la naturaleza de tener esa capacidad de sobrevivir, de transformarse, ¿no? De generar esa transformación continua. Es decir, a mí me falta un pedacito de brazo, entonces yo agarro de acá y entonces me vuelve hoja mezclada con yo no sé qué, o me faltó esto y entonces yo me lo, ¿sí? Porque esa capacidad que tenemos de transformación continua, ¿no? Desde esa óptica, Anita, ¿tú cómo crees que deberíamos transformarnos como sociedad, viendo todo lo que está sucediendo hoy en día en términos de lo climático, en términos de cómo estamos en consumo, pensando un poco hacia la sostenibilidad? ¿Cómo crees que estas obras y esto nos permiten aterrizar esa reflexión para ver cómo podemos transformarnos como sociedad para vivir de una forma más armoniosa con la naturaleza y que también nos lleve a vivir esa plenitud? Porque si tú ves en la naturaleza no existe como esa rivalidad, no existe esa competencia, no existe, en la naturaleza fluye todo de una manera muy armónica, muy tranquila. Claro, hay cosas también que son impactantes a nuestros ojos, pero también es como la forma en la que nosotros lo podemos ver. Entonces, ¿cómo crees ahí que Bueno, pudiéramos traer esos ejemplos desde la naturaleza? o sea, la naturaleza tiene la capacidad de transformación continua, pero es sin piedad. O sea, vamos a sobrevivir. O sea, es decir, los animales sobreviven y para eso tienen que comerse los unos a los otros y esta planta tiene que sobrevivir, entonces tiene que ver qué hace para poderse parar firme porque después va a llegar un depredador y le va, ¿no? O sea, la naturaleza también tiene su fuerza y tiene su es despiadada a veces, ¿sabes?
dentro de lo que funciona. Pero de todas maneras no deja de ser un ecosistema donde hay un colectivo, donde todo funciona de forma armónica, que es lo que tú dices, armónica desde el punto de vista romántico, ¿no? Yo lo único que pienso es que hasta que el humano no entienda que somos un colectivo, eh, yo creo que no muchas cosas van a suceder, ¿me entiendes? Todavía yo pienso en mi casa, voy a sacar yo esto, voy a limpiar yo esto, es un yoísmo muy grande, el ego lo tenemos muy fuerte y, y hace falta, por eso yo pienso que hoy en día lo que tú estás haciendo, lo que están haciendo muchos artistas de trabajar ahorita en colaboraciones, yo creo que la palabra colaboración es muy importante, es decir, colaboremos todos porque es que entre más seamos, más van a suceder cosas, ¿no? Yo sola podría estar aquí reflexionando y yo sí, yo vivo aquí metida en mi taller sola y me pego mis dibujos de 1 año y medio y hago mis ecosistemas que duran eternidades, pero cada vez más entiendo que lo que estoy haciendo es una colaboración, es un colectivo y que necesito del otro y que necesitamos unir voces y que necesitamos unir fuerzas. Y desde ese lugar es que yo creo que van a empezar a existir posibilidades. Y sobre todo, tener la capacidad de oír las voces que nos son desconocidas, las voces que nos son ajenas, cosa más ajena que la naturaleza. Nosotros tenemos el ego triplicado, entonces nosotros somos los inteligentes, nosotros somos los que tenemos un sistema celular y de ADN profundo que no tiene la naturaleza funciona, somos muy despectivos, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo y digo lo del bilingüismo, que a mí me encanta y siempre lo digo, porque hay muchos escritores que hablan de ese bilingüismo y es como si tú hablas japonés y yo hablo español, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Fíjate que la naturaleza tiene gestos y nosotros también tenemos la capacidad de generar gestos que son como un idioma distinto para poder generar eso y eso se llama empatía. No necesitamos dominar el japonés o el alemán para generar conexiones, cambios y vínculos, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí, yo creo que hasta que no pensemos en colectivo y en grupos que van a permitir como la evolución, ahora no guetos, no estoy hablando del gueto, porque el gueto se vuelve, el gueto, los guetos ya extremos generan es desconexión y distancia, ¿no? Sino todo lo Distancia total. contrario, ¿no? Es como ¿qué hacemos para que pensando distinto podamos buscar un punto en la mitad? Porque al final lo que queremos es lo mismo, ¿no? Al final lo que queremos es lo mismo. Entonces yo creo que lo que está pasando ahorita a nivel mundial es una desconexión profunda en términos conceptuales de todo el mundo, ¿no? Por sea la religión, sea la política, sea el dominio, una cantidad de cosas que yo creo que va a estallar como para que después ya todos digamos, ok, entonces, ¿dónde nos paramos? Porque es que aquí sí hay un colectivo que tiene que hacer algo, ¿no? Al final. Eso es lo que yo pienso. Dios mío, ¿será que tenemos que llegar a un punto tan extremo Pues de esperaría que no. una pandemia otra vez para porque se nos olvidó un poco, ¿no? El tema Se de la nos olvidó un pandemia nos poco, se nos olvidó olvidó todo. Se nos olvidó y todo. volvimos otra vez a ese ritmo y volvimos otra vez ahí cuando hablabas de bilingüismo y del tema de los idiomas, ayer justamente estaba viendo que Mark Zuckerberg lanzó su tema de inteligencia artificial para los reels de cómo traducen ya con tu misma voz en otro idioma para que te puedas comunicar, o sea, para que tu mensaje pueda llegarle en el idioma que esa otra persona, o sea, ya como la tecnología nos está llevando a que si existe una distancia a través de lo que es un idioma, entre comillas, podamos empezar a limar esas distancias y podemos empezar a hablarnos en ese mismo idioma, que creo que también es un poco, es encontrar el punto medio, también Exacto. es logramos hablar ese mismo idioma. Para mí en este caso es como todos logramos hablar ese mismo idioma de la sostenibilidad, que a la final la sostenibilidad es el cimiento, es la base para empezar a pensar en una regeneración, para empezar a pensar cómo yo me transformo y cómo yo realmente empiezo a relacionarme, ya no solamente para evitar generar una contaminación, para evitar generar un daño, sino cómo yo también soy parte de eso que nutre, como yo también soy parte de este ecosistema que también está haciendo algo, que también está aportando y no solamente está trayendo y consumiendo y generando
un daño por ahí al hacerlo en exceso, sino cómo yo también empiezo a pensar de una manera más colaborativa en ese sentido, Claro, precisamente. y era lo que yo te decía, es decir, si tú lo ves desde ese punto de vista, yo siento que la naturaleza y todo lo que estamos hablando es una tecnología análoga, es una gran tecnología, o sea, es que no puedo, o sea, veámoslo como tecnológico. Y lo que Total. estamos viendo ahorita es otro tipo de tecnología, que pues cero análoga, ¿me entiendes? Una tecnología que abruma, que va más allá, que, que habla por mí, que piensa por mí, una cantidad de cosas. ¿Cómo hacemos para que esas dos tecnologías tengan un punto de encuentro? Porque es que fíjate que hay una vuelta a mirar a lo análogo, a, a eso como que se ha perdido, que yo insisto en que se llama tecnología análoga, que me parece divino pensar la naturaleza así, con esta nueva tecnología. ¿Cómo? Ese es el bilingüismo que yo digo. ¿Cómo es lo mismo que el nido? O sea, si el nido pudo con lo análogo, con las maderitas, con las pajitas, con las florecitas, con las plumitas, más el plástico, más las cintas sintéticas, pudo generar un nuevo ecosistema para seguir dando vida. Es un poco como, ¿no? Es como una metáfora, porque Eso me nosotros encanta, no, para ¿no? seguir dando vida. Entonces, ¿qué hacemos para seguir como entendiendo estas dos tecnologías y que vayan de la mano? Porque es una realidad. O sea, esto va a seguir sucediendo y se va escalando, esta tecnología abrumadora va a seguir pasando, la tenemos que entender, va de la mano de nosotros, pero no perder esa tecnología análoga de la naturaleza que pues está ahí, es la que nos enseña todo el tiempo, ¿no? Y es la que nos está como diciendo, hey, ¿no? Aquí he estado toda la vida, un momentico, mírame, ¿no? No me des la espalda. Anita, qué maravillosa charla hoy. Quiero agradecerte por acompañarnos hasta acá. Esto es súper interesante. Yo podría pasarme horas aquí hablando contigo. Me encantaría ahora que, ya sí para ir cerrando, porque además el tiempo pasa muy rápido, ¿qué le dirías a las personas que quieren acercarse al arte desde esa perspectiva de la sostenibilidad? Al arte desde esa perspectiva. Yo creo que hoy en día, Pau, que me ha parecido muy interesante, hay una conciencia mucho más grande en ese sentido. Yo creo que el artista está entendiendo que tiene que ir de acorde al momento histórico de lo que está sucediendo. Hay un activismo profundo en el arte en este momento, ¿no? Están saliendo a flor de piel una cantidad de preguntas que antes no salían, ¿no? Fíjate que antes era, pues sí, vivimos en una sociedad violenta y tenemos una historia y una carga violenta profunda, pero fíjate que ahora no es solo la violencia del hombre contra el hombre, sino que ya se está saliendo la pregunta de la violencia del hombre contra la naturaleza, ¿no? De quiénes habitan esa naturaleza, quiénes estuvieron primero que nosotros, ¿no? Yo creo que esas preguntas, y ahorita en la feria lo pude ver con claridad, eh, obviamente hay extremos, ¿no? Que cuando hay extremos y hay guetos, como yo te digo, pues está tan encapsulado que no te permite entrar, ¿no? Y la idea del artista es generar preguntas y proyectos en que sean permeables, es decir, que te permitan al otro entrar dentro de esas preguntas y generarlas. O sea, para mí el arte si logra después de mi trabajo, mis instalaciones o lo que sea, que tú salgas de ahí con preguntas o con dudas o con reflexiones, yo creo que la labor está cumplida, ¿no? Porque yo no pretendo resolverlas, o sea, del todo. Yo vivo con preguntas todo el tiempo, ¿no? Yo vivo También. enredadísima también con mil cuestionamientos que tengo todo el día de lo que hago. Pero yo creo que esa es la idea, ¿no? Es dejarte dudando, dejarte con preguntas, con reflexiones, que tú puedas llegar y preguntarle a otra persona, mire lo que pasó, vi estos materiales rarísimos que se reciclan, que se transforman, que son finitos, pero vienen de la naturaleza, pero están en conexión, hibridados con lo humano y lo no humano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos convivir, no podemos convivir, son criaturas, no son criaturas, eso es de desecho porque no lo votó, pero entonces es un ecosistema, pero ¿qué es eso? ¿Sabes? Es como enredar un poquito la cabeza para que se generen como reflexiones y preguntas. Yo creo que ahí algo he hecho bien. Yo pensaría que si en algo puedo generar eso, ya
algo positivo está sucediendo con mi trabajo y con la mirada del otro, porque es que además mi trabajo no está terminado hasta que no lo mira el otro. Totalmente. Y fíjate que ahí volvemos al tema de la colaboración, porque es como el arte es esa forma de expresión que nos lleva a ese cuestionamiento propio y que nos lleva a ese cuestionamiento colectivo, porque en ese colectivo, en ese hacernos preguntas conjuntamente, encontramos distintos tipos de respuestas, pero encontramos también más preguntas que nos llevan a otras cosas y que nos llevan a crear otro tipo de situaciones. Entonces, me parece fabuloso esa invitación, ¿no? A que sigamos haciéndonos preguntas, que sigamos compartiendo, porque en la manera en que más compartimos, tenemos la capacidad de expandirnos. Gracias de verdad por todo este maravilloso contenido que nos estás entregando hoy. Donde si alguien quisiera ver tus obras, conocer todo lo que estás haciendo, ¿dónde puede encontrarte? No, me puede encontrar en la Galería Sextante, que es la que me representa, me puede encontrar en la página web, que es Ana María Devis. Sí, y ahí yo creo que en la página está todo lo que he hecho, que además generalmente yo meto muchos procesos, porque lo mío es de procesos, casi que no es una página de resultados concretos, sino para mí el proceso es casi que lo más importante, porque son procesos de 3 años, 2 años, 4 años, ¿no? Y ahí en el proceso es donde precisamente se ve como ese detenerse, ¿no? Ese generar las preguntas, yo me bifurco, vuelvo, voy, me desvío, ¿no? Ahí se puede encontrar. Anita, gracias de verdad por este espacio. Estoy muy contenta de haberte tenido por acá. Unas últimas palabras acerca de este tema, cómo vivir esa sostenibilidad en la vida diaria, en esa cotidianidad, cómo la vives tú y cómo invitas a que los demás puedan también hacerlo. A mí me ha costado, no creas, aprender a cambiar como es como volver a aprender a escribir, porque es que toca aprender. Ahí volvemos otra vez al bilingüismo, es como si fuera un idioma extraño, como que la vida va pasando y uno va desechando, va botando, va haciendo, y no hay como un detenerse, ¿no? Que todos estos proyectos me han hecho es precisamente reflexionar en detenerme, decir, ok, este material qué simbología tiene, este otro que se ha ido acumulando y por qué existe, ¿no? Entonces, sí, es detenerse, pausa y decir, ok, esto va acá, esto va allá, eh, cambiar los rituales. En mi casa yo he cambiado todos los rituales. Entonces ya, por ejemplo, hay conversaciones increíbles en las reuniones, no, yo tengo 2 baldes en la ducha, no, yo tengo 3, usted tiene 2, yo no sé qué, cuántas canecas tiene, no, lo mío ahí me toca llevarlo no sé dónde, o sea, ya que existan esas conversaciones, a mí me parece que es muy importante, es cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, entonces aprender del otro, uy, tú lo haces mucho mejor, no había pensado en eso, yo antes lo hacía así, ir replicando estos métodos, ¿no? Que son métodos que hay que aprender, porque es desde que te despiertas, ¿no? No es con todo lo que está pasando ahorita con el agua, ¿no? Ay, bueno, Total. entonces me voy a bañar no sé cuándo. Yo tengo un relojito dentro de la ducha de arena. Nosotros Entonces, también. exacto, tengo un relojito, entonces lo volteo y digo, hijo de pucha, ya se me está acabando, hijo de madre, tú tan rápido, ¿no? Porque uno, está, uno piensa que el agua, claro, es un líquido, un fluido para meditar, me relaja, pero pues cómo convivo con él ahora cuando no puedo eternamente usarlo como me dé la gana, ¿no? ¿Cómo me Es finito, ¿no? relaciono? Es finito, ¿cómo me Claro. relaciono con lo que antes me relacionaba de una manera irresponsable, ¿no? Como, sí, yo pienso que es por ahí. Gracias, 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 gracias a todos. Si disfrutaste este episodio y te inspiró a tener una conversación sobre sostenibilidad y arte, no olvides suscribirte, por favor comparte este episodio y déjanos también tus comentarios. Un abrazo grande, Anita, que tengas un día maravilloso y gracias por estar acá con No, nosotros. gracias a ti, qué conversación tan espectacular. Hace tiempos no la tenía, entonces fue rico, muy rico. Gracias a ti. Y a Symbiotic, obviamente. Gracias, un abrazo grande, chao.